Continuamos con el capítulo 13 del libro Patriarcas y Profetas titulado La prueba de la fe. No obstante, únicamente Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre al acceder a que su hijo muriese. Abraham deseó que nadie, sino Dios, presenciara la escena de la despedida. Ordenó a sus siervos que permanecieran atrás, diciéndoles: Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Isaac, que iba a ser sacrificado, cargó con la leña. El padre llevó el cuchillo y el fuego, y juntos ascendieron a la cima del monte. El joven iba silencioso, deseando saber de dónde vendría la víctima, ya que los rebaños y los ganados habían quedado muy lejos. Finalmente dijo: Padre mío, tenemos el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, qué prueba tan terrible era esta. ¿Cómo hirieron el corazón de Abraham esas dulces palabras, Padre mío? No, todavía no podía decirle. Así que le contestó: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 5 al 8. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esa suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que los sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contesta enseguida: Aquí estoy. De nuevo se oye la voz: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Versículos 11 y 12. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Versículos 13 y 14. En el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su descendencia por todas las generaciones futuras. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 16 al 18. El gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel viaje de 3 días, tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Pudo pensar que si mataba a su hijo,
se le consideraría asesino, como un segundo Caín, lo cual haría que sus enseñanzas fueran desechadas y menospreciadas, y de esa manera se destruiría su facultad de beneficiar a sus semejantes. Pudo alegar que la edad lo eximía de obedecer, pero el patriarca no recurrió a ninguna de estas excusas. Abraham era humano, y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa de Isaac si Isaac moría. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. San Pablo dice: sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Pero la fe de Abraham se manifestó por sus obras. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:21 y 22. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen: creed solamente en Cristo y estarás seguro. No tenéis necesidad de guardar la ley, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Y tocante al Padre de los fieles, el Señor declara: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. El apóstol Santiago dice: así también la fe no tiene obras. Si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17. Y Juan, que habla tan minuciosamente sobre el amor, nos dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham. Gálatas 3:8. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Dios entregó a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara: basta. El Rey de la Gloria entregó su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. El sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y a los otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo.
por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no enseñaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya sé que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, por cuanto no me ha rehusado a tu hijo, tu único. El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios proveerá cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Qué interesante capítulo. Querido amigo, querido hermano, te invito a tomarte de la mano de Cristo Jesús, a tener una fe inquebrantable, a escuchar la voz de Dios y a obedecer sus mandamientos, como Abraham obedeció al ofrecer en sacrificio a su propio hijo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.